El Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje del Evangelio y junto a este pasaje se lee precisamente la historia de esta mujer, que pues se le suele llamar la casta Susana, debido a que pues fue inculpada, pues ahora sí que maliciosamente por esos dos ancianos. Y es aquí donde vemos pues esta dicotomía. Por un lado, una mujer condenada pues ahora sí que injustamente, y por el otro lado, una mujer que fue llevada justamente. ¿Por qué? Porque se reconoce, fue hallada en flagrante adulterio. Pero ¿qué es lo que el Señor nos enseña? Pues que si nosotros confiamos en Dios, no tenemos que preocuparnos. Por eso el salmo que escuchamos, el Salmo 22, el famoso salmo de el Jesús o el Señor es mi pastor. Y es aquí donde cada uno de nosotros debemos de reconocer cuántas veces nosotros podemos actuar justamente o injustamente. Y es aquí que muchas veces, sobre todo cuando uno ve una película de detectives o cuando ve una serie de detectives o de policías, cuando se comete un crimen buscan al sospechoso. Y cuando tienen al sospechoso, se busca cuál es su coartada. Y aquí es precisamente cuando hay más de un sospechoso, pues también buscan esto, y sobre todo de que a uno lo ponen en una sala de interrogatorio, al otro en la otra, y generalmente van a decir: no, es que tu compañero ya está confesando, para ver cuál de los dos se quiebra primero y cuenta la verdad. Y es aquí para comparar cuáles son las versiones de cada uno de los inculpados. Y precisamente en el sentido judío, pues no importaba revisar el testimonio cuando había más de uno que fuera el testigo, en este caso dos ancianos, y como ancianos, pues bueno, ya tenían ese rango de sabiduría y de credibilidad. Por eso es de que no, pues ahora sí que confrontan la versión de Susana con la de estos hombres. ¿Por qué? Porque ya eran los ancianos, ya eran los que tenían el conocimiento, tenían la responsabilidad, y por eso es de que solamente pues dicen: no, pues
tienen razón y empieza precisamente ese juicio contra Susana. En el lado contrario, pues podemos ver que la mujer no necesita una acusación. ¿Por qué? Porque le encontraron en flagrante adulterio. Y aquí viene la trampa para con Jesús. ¿Por qué? Porque la llevan ante él para ver qué dice él. Si decía, no, sí, apedréenla, entonces le podrían decir, ¿y en dónde está la misericordia que propones? Y se decía, no la apedreen, pues iban a decir, no, este hombre va en contra de la ley de Moisés. Por eso Jesús en su sabiduría, pues no afirma ni niega nada. Simplemente dice, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y aquí es donde cuántas veces nosotros podemos juzgar, criticar, a veces sin conocer. Por ejemplo, el día sábado se hicieron virales unas imágenes del Papa ahí con unas chamarras así como que carísimas y con unos tenis así blancos y dorados bien bonitos, y pues todo el mundo atacando al Papa. No, ¿cómo se le ocurre vestirse así? Y pues nadie quiso investigar si era verdad o no, ya hasta el final que salió que fueron fotos hechas con una inteligencia artificial hiperrealista, lo que ahora le llaman el deep fake o el engaño profundo. ¿Por qué? Porque pues si vemos las imágenes, pues no parecen editadas, parecen como si realmente fuera una foto que le tomaron. Pero pues ¿cuántos de nosotros muchas veces atacamos sin conocer, atacamos sin saber? Por eso es de que también nosotros tenemos que aprender a conocer, tenemos que aprender a descubrir la verdad, así como Daniel. Daniel, inspirado por el Señor, dice, yo soy inocente de la sangre de esta mujer. Y es cuando los ancianos dicen, bueno, a ver, tú dinos, ¿por qué no quieres hacerte responsable? Y es cuando da sus argumentos y separa a estos dos ancianos y caen precisamente en el error. ¿Por qué? Porque uno decía que la mujer estaba abajo de la acacia, otro que estaba abajo del encino, y una acacia y un encino son árboles completamente distintos, y yo supongo que también dentro del jardín de la casa de Susana, pues estaban también en lados distintos del jardín. Y es aquí donde el Señor dice que la verdad siempre saldrá a la luz, que la mentira siempre se va a conocer. Y es aquí donde hoy el Señor nos invita a que aprendamos a vivir nuestra fe, aprendamos a conocer nuestra fe. ¿Por qué? Porque si yo no conozco mi fe, pues ahora sí, voy a cometer todos los errores habidos y por haber. Pero si yo realmente me esfuerzo por conocer, pues voy a acertar siempre en lo que Dios quiere. También, por otro lado, podemos descubrir otro punto. ¿Cuál otro punto? Pues precisamente el sentido de no condenar. Y dice el Señor hace algunas semanas, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdonen y serán perdonados. Y es hoy nuevamente como vemos que esos viejos que habían condenado a esa mujer terminan siendo condenados de la misma manera. ¿Por qué? Porque no hay misericordia. Y en el segundo caso, pues, ¿qué es lo que escribió el Señor? ¿Quién sabe? Por ahí dicen algunos estudiosos que posiblemente estaba escribiendo los pecados de todos los presentes. Por eso cuando Jesús escribía los pecados de cada uno de los que estaban ahí con esa mujer, pues al Jesús irlos escribiendo se les revelaba en su mente, y pues por eso iban tirando la piedra y se iban escabullendo. O sea, no se retiran normal, sino escabullen. ¿Qué significa esto? Que se van escondiendo para no ser descubiertos. Y es aquí donde el Señor hoy nos invita a la misericordia, hoy nos invita a dar ese perdón. Y es aquí donde también nosotros tenemos que descubrir que también la misericordia no es solamente perdón, sino también es justicia. ¿Por qué? Porque el Señor dice que cuando se va esta mujer
le dice: mujer, ¿en dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Esa es la misericordia. El decir: te perdono, pero ahora cambia de vida. ¿Por qué? Porque hoy en día muchos pues piensan que la misericordia es: ¿para qué me esfuerzo? Diosito me va a perdonar. Sí, te va a perdonar si te arrepientes de corazón y cambias de vida. Pero si nada más dices: no, Diosito me va a perdonar, Diosito no te va a perdonar, porque no pides perdón de corazón. Y es aquí donde hoy necesitamos también esta conversión. Estamos ya en nuestra recta final, nada más nos queda prácticamente esta semana de la Cuaresma, aunque los 3 primeros días santos todavía son parte de la Cuaresma, pero ya lo tenemos dentro de la Semana Santa. De hoy en 8 será Lunes Santo. Y es aquí donde hoy nosotros tenemos que enfrentarnos. ¿A qué? A descubrir que el llamado cuaresmal es la conversión. Y hasta hay un canto que se utiliza para este tiempo de Cuaresma, inspirado tanto en los textos del profeta Ezequiel como del profeta Jeremías, que tienen la misma frase: Dios no quiere la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. ¿Nosotros estamos dispuestos a cambiar de conducta y vivir, o estamos inmersos en nuestro pecado? Estamos, pues ahora sí que encerrados en nuestro mal. Vivimos obcecados por la injusticia. Es hoy el momento en donde debemos de cambiar. Es hoy el momento en donde debemos levantarnos e ir al Padre y decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el Señor, siempre que nos acerquemos con ese amor, con esa conversión, el Señor nos va a dar su gracia nuevamente. Nos va a dar ahora sí que la vida eterna está en nosotros. Vivir realmente conforme a los hijos de Dios, o vivir como hijos de las tinieblas. Está en nosotros. Si nos salvamos o nos condenamos, Dios no va a condenarte. Nosotros, con nuestras acciones, vamos eligiendo el camino de la condenación. Por eso, luchemos, hermanos, para que esta Cuaresma realmente sea un cambio en nuestra vida, para que podamos vivir como hijos de Dios que caminan por la luz del Señor. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra celebración.